se muevan de ahí, sino que estén listos para recibir palabra de Dios. Invitamos a un hermano que ya tiene tiempo que con nosotros también vino y nos visitó hace unos cuantos meses, en noviembre. Y un poco de historia, este hermano, nosotros, yo y mi esposa lo conocemos antes que era convertido y después de que se convirtió. Y hemos mirado cómo Dios ha bendecido el ministerio que Dios ha puesto en su corazón, que comenzó el año pasado, en el 2020, en medio de la pandemia. Recuerdo que a este hermano comenzó con unos teléfonos y le hablaron a otros hermanos, decían: pónganse en el teléfono y vamos a orar y vamos a leer la palabra y vamos a cantar cantos. Y cuando todas las iglesias se cerraron, este hermano seguía con ese fervor de alabar a Dios, de buscar formas de cómo avivar al pueblo, compartir la palabra. Le encanta predicar donde quiera que va, siempre está haciendo un live predicando y gloria a Dios por ello. ¿Por qué? Porque la palabra se está expandiendo. Y cuando comenzó este ministerio el año pasado, como que miramos y uno tiene siempre duda en el corazón: no sé lo que está haciendo ese hermano, pues no creo que vaya a funcionar. Pasaron unos meses y Dios comenzó a bendecir ese ministerio. Se cerraron más iglesias, pero después Él llevó el mensaje de los teléfonos vía Facebook Live y comenzó a compartir la palabra, comenzó a invitar a otros ministerios y comenzaron a colaborar con ese ministerio, y Dios comenzó a bendecirlo, a ver un canal de YouTube. Dios lo bendijo también. Así que ya muchos saben de quién estoy hablando. Nuestro hermano Alex Martínez, el fundador de Somos Pescadores. Es un privilegio que está aquí con nosotros para poder compartir la palabra de Dios. Así que toda la iglesia, denle una bienvenida a nuestro hermano Alex Martínez, y también los hermanos de Facebook Live, denle una bienvenida. Voy a dejar el lugar a nuestro hermano Alex Martínez, que nos comparta lo que Dios ha puesto en su corazón. Es un hombre de Dios y Dios lo usa en la predicación. Dios lo bendiga. Amén, aleluya, gloria a Dios, bendito su nombre. Dios los bendiga en esta noche. Gloria a su nombre, aleluya. ¿Cómo están? Bendecidos, aleluya. Estaba durante esta semana estudiando y decía en mi corazón al Señor: ¿qué es lo que quieres que compartas, Señor, con tu pueblo, con tu iglesia? Dame una palabra para ellos. Amén, amén. Dame una palabra tuya, Señor, que llegue al corazón del hombre y que el hombre pueda ser restaurado, pueda ser levantado, que agarre nuevas fuerzas y pueda seguir caminando en tu camino. Amén. Entonces, y leía por aquí, leía por allá y no, como que no. Y trataba de leer más, estudiar más y meterme un poquito más en la palabra. Pero el Señor me dio una palabra, y esta palabra la compartía con una persona, no sabiendo que esta palabra era la que el Señor me estaba dando a mí. Porque muchas de las veces, ¿cuántos de nosotros batallamos para desarrollar 3 puntos? Y a veces siempre nos agarramos en 3 puntos. Voy a dar 3 puntos en esta noche. Entonces quiero ser breve, porque yo sé que el tiempo corre y vamos a hablar lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirle a la iglesia. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Y aquí hay libertad, se Amén. siente la libertad de poder alabar, de bendecir al Señor, de glorificarlo, aún en tu prueba, en tu lucha. El Señor tiene el control. Entonces en esta noche le puse como tema, ayer compartí este tema y dije, y no sabiendo que el tema también era para acá: atiende al llamado. Gloria a Dios, aleluya. Y eso como que el Señor me dijo: ay, Padre. Porque viene primero el golpe para acá en vez de ir para allá. ¿Sí o no? Entonces vamos a ir a la palabra del Señor en Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Cuando lo tengan, indíquenme con un amén. Gloria a Dios, aleluya. Voy a dar 3 historias. Su nombre, aleluya. Voy a dar 3 historias acerca de lo que voy a compartir en esta noche. Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra:
Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros que tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Aleluya, santo, ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado lo mismo? santo. Pero a veces es necesario descansar. Pueden ocupar su lugar, hermano. Atiende al llamado que el Señor te está haciendo. ¿A cuántos de nosotros? Ya el pastor ya oró y todo, ya vendió todo el asunto. Entonces, ¿cuántos de nosotros, algo que le pasaba a Jeremías, era que cuando escuchaba la voz de Dios, en su corazón ardía, había un fuego que no podía controlar él no podía controlar? Una palabra que me llamó mucho la atención de Jeremías, ahorita voy con Jonás, algo que me llamó mucho la atención de Jeremías es que decía: soy niño y no sé hablar. Amén, santo. Y si nos recordamos qué es lo que decía Moisés, Señor, no sé hablar, me estás llamando y no sé hablar. Pero ¿quién está al lado tuyo? Está Aarón, que te está traduciendo. Moisés, y Aarón le decía: ok, Dios está contigo, vete por allí. Entonces, pero cuando Dios te llama, Dios te capacita, y Dios te da la herramienta, te da la habilidad, te da la capacidad para poder hacer el llamado que Dios te extendió. Amén. Entonces aquí Jonás, un profeta de Dios, un profeta, imagínense, un profeta revelándose a Dios, Santo. ve por aquí y ¿sabes qué, Señor? No quiero ir, quiero que destruyas a esa persona, cuando Dios lo que quiere es salvarla. Amén, así es, aleluya. Cuando Dios lo que quiere es hacer algo maravilloso en la vida de esa persona. Pero Señor, no la aguanto o no lo aguanto. Pero el Señor quiere trabajar en su corazón. Así es, El Señor quiere trabajar en su vida. Entonces, como primer punto en esta preciosa noche, no huyas del llamado de Dios. Santo, aleluya. Así como Jonás, conocemos toda la historia. Jonás, un profeta de Dios, Dios lo llama, lo capacita y le dice: ves a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona mi mensaje, háblalo. Y Jonás, revelándose, dice: Señor, no, yo no quiero ir a aquella gran ciudad. Así muchas de las veces nos pasa a nosotros cuando el Señor nos habla y nos dice: ves, métete en ese barrio y habla de mí a esas personas, los drogadictos, los pandilleros, las prostitutas. Señor, yo no sé hablarle, Señor. Y si voy, me van a golpear, o quizás me van a dar de bofetadas y esto y el otro. Pero no, el Señor, hay un fuego en el hombre, en el ser humano, que te dice: ve, yo estoy contigo. Amén, gloria a su nombre, aleluya. Entonces, pero muchas de las veces, en los tiempos de hoy en día, hermanos, muchas de las veces lo que pasa es que queremos la gloria sin pagar un precio. Y el precio hay que pagarlo ¿en dónde? En Dios. Aleluya. Entonces aquí vemos la palabra del Señor. Me voy a adelantar un poquito, hermanos. De lo que Dios quiere hacer en la persona, quiere redimirla para hacerla una nueva criatura. De tal manera que muchas de las veces nosotros decimos: no puede cambiar. Y a veces la vemos, ¿cómo se dice la palabra? No la miramos con ese entusiasmo, con esa, no veo el cambio en él, no veo cambio en ella. Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? Mas sin embargo, tú sigues esforzándote, síguele hablando la palabra, sigue haciendo lo que el Señor te está llamando a hacer.
no te canses, la Biblia dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segará si no hubieses desmayado. Entonces, pero aquí vemos a un Jonás que se está revelando a Dios. Huye de la presencia del Señor. Se va, lo mandan a Nínive y ¿de dónde se va? Para Tarsis. Él paga su pasaje y se va para otro lugar. Mas sin embargo, me llamaba mucho la atención una cosa que pasó durante un mes. Un hombre se sentó en una cafetería. Todos los días ese hombre se paró en una cafetería, se sentaba y se tomaba su café a las 6 de la mañana. Todos los días. Duraba una hora. A las 7 de la mañana, exactamente a las 7 de la mañana, entraba una jovencita. Y cuando entraba en ese lugar la jovencita pedía un café a lo que era el mesero. Entonces todos los días este hombre vio a la jovencita. Y la jovencita se quedaba mirando a aquel hombre porque él siempre estaba con su café y leyendo el periódico. A la segunda semana de que la jovencita todos los días, él salía y ella entraba. Él salía y ella entraba. Entonces él todos los días allí con su café y su periódico. Y la joven siempre lo veía. Entonces en un momento llega la joven y le pregunta, oye, ¿qué tú estás haciendo aquí? El hombre se sorprendió porque la joven ya no llegó a las 7 de la mañana, sino llegó a las 6:45 de la mañana. Le voy a preguntar, ¿qué tanto hace ese hombre allí? En vez de que el hombre le preguntara a ella, ¿sí o no? Entonces le pregunta a ella, hey, ¿tú qué tanto haces aquí? Dice, lo que tanto hago es que estoy esperando a que me hables para poder yo anunciarte algo. Yo he orado por 2 semanas para que llegara este momento. Gloria al Santo, aleluya. Entonces ella empezó a llorar y él le pregunta, ¿a qué te dedicas? Y ella contesta, dice, yo llego a esta hora a las 7 exactas de la mañana porque tengo toda una noche que me dedico a la prostitución. Y luego dice el hombre, para eso Dios me trajo aquí. Entonces le dice él, ¿sabías que Dios puede sacarte de ahí? Amén. Ella empezó a llorar. Y le dijo, me gustó platicar contigo. Pasó al siguiente día. Él igual a las 6 de la mañana, leyendo su periódico con su café. Llegaron las 7 de la mañana. La muchacha no se presentó. Llegaron las 8 de la mañana. No llegaba. Él se quedó hasta las 11 de la mañana y la jovencita nunca apareció. Se fue. ¿Y qué fue lo que pasó después? Este hombre empezó a caminar por todo el barrio. Para ver si la encontraba. Entonces, no la encontró en ese día. Al siguiente día llega a la misma hora y va con el hombre que atendía siempre a esa muchacha y le dice, oye, ¿qué le pasó a la muchacha esta que venía siempre? Dice, ¿no te enteraste? Dice, sí, somos parientes. Estaba esperando recibir la noticia, pero nunca llegó. Ingrato, no estás viendo que te estoy preguntando. Y dice, a ella la golpearon muy feo, que está en el hospital. Dame la dirección, rápido, el hombre, dame la dirección. Entonces se la dieron y él va. Y a lo que pasa, ella no podía salir de donde se encontraba. Ella no podía salir en la situación en la que estaba. Ella no podía salir en el estado que estaba. No podía salir. Pero sin embargo, alguien le mostró amor. Le mostró misericordia. Amén, le mostró el favor. La pudo abrazar, la pudo acobijar. De tal manera que cuando este hombre llegó al hospital, ella lo miró y empezó a llorar.
Santo, aleluya. Entonces el hombre, la muchacha dice, ¿qué estás haciendo aquí? Dije, espérame, dice el hombre, eso era lo que yo te iba a decir a ti. Entonces le contesta el hombre y le dice, yo un día estaba tirado. Yo un día me encontraba alcoholizado y drogado. Y lo mismo que estoy haciendo contigo es lo mismo que un hombre anciano en aquella cafetería hizo conmigo. Gloria a Dios, aleluya, santo. Es lo mismo que hizo conmigo. De tal manera que hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos a través de la palabra que vemos un Jonás yéndose por otro lado. Cuando Dios lo estaba cautivando. ¿Y dónde? ¿Para qué? Para alcanzar a unos que estaban en la tribulación. Le servían a otros dioses, mas sin embargo, en ese momento le iban a servir al Dios verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. No huyas del llamado. Y el Espíritu Santo, una de las cosas que me encanta en mi vida, que a veces cuando no quiero hacer las cosas, es cuando más las tengo que hacer. Amén, gloria a Dios, santo. Cuando digo, no, Señor, no quiero eso. ¿Les ha tocado? Amén, No amén. quiero salir en el Facebook Live. Santo. Pero una palabra está llegando para allá. Amén, gloria a su nombre, aleluya. Una palabra está sanando a alguien. Una palabra está confrontando a alguien. Una palabra está levantando a alguien. Una palabra es la que puede cambiar el destino de toda tu vida. Una palabra. ¿Y cuál es esa palabra? La palabra de Dios. Amén, gloria a su Entonces Jonás se aleja. Y conocemos la historia. Sabemos que Jonás, Dios tuvo que levantar un gran pez para traerlo. Y Jonás, ¿en dónde estaba orando? Adentro del pez. Señor, en mis palabras, cuando nosotros nos encontramos en pruebas, en luchas, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, no puedo salir de esto, me siento como que no puedo, Señor, me siento como que no puedo salir, no tengo fuerzas y cosas por el estilo, ¿sí o no? Amén, amén, así es. ¿Me ha tocado a mí? Amén, amén. Santo tu nombre. Segundo, no temas en el proceso del desierto. 40 días y 40 noches, Jesús en el desierto. Y cuando sale, viene a tentarlo, ¿quién? El enemigo. El enemigo, el diablo, vino a tentarlo. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, Amén, así sino de es. toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí vemos, mis hermanos, vemos lo que vemos aquí a través de la palabra. Dice, y tras, en el versículo 12, permítame. Santo, aleluya. Dice en el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Cuántos conocemos la historia de Elías? La historia de Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, nos damos cuenta de cómo Jezabel se levantó, ¿para qué? Para perseguir. Una sola palabra. Conocemos la trayectoria de Elías. Hizo descender fuego del cielo y hizo que la lluvia parara, y a la palabra de él tenía que descender. Y es algo tremendo, hermanos. Por una palabra. Amén, santo. Por una palabra. Pero viene Jezabel, ¿y qué le dice? Le iban a mochar la cabeza. Una palabra. ¿Cuántas de las veces a nosotros en nuestra vida nos han dicho, ¿a poco eres cristiano? Yo les digo, pues para la gloria de Dios. Gloria a Dios, amén. Y a veces uno contesta, ¿sí o no? Bueno, está bien. Entonces aquí vemos a través de la palabra del Señor que Elías se echó a correr.
huyó. ¿Y dónde se escondió? En una cueva. ¿Y qué es lo que pasa más después, hermanos? Dice la palabra del Señor. Dice el versículo 7. Dice, y volviendo el ángel de Jehová por la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. ¿Cuántos caminó Jesús? En el desierto, ¿cuántos estuvo en el desierto? Entonces dice, hasta Horeb, en el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová. Aunque te encuentres en lo más bajo de tu situación, aunque la circunstancia te diga, ¿sabes qué? Ya no hay salvación. Cuando la circunstancia te dice, no va a haber provisión para tu vida. Cuando la circunstancia te dice, no hay sanidad para tu vida. Pero Jesús dice otra cosa. Amén, gloria a Dios, aleluya. Jesús dice otra cosa. Entonces aquí vemos, vino a él palabra de Jehová. ¿Qué haces aquí? Esa es la pregunta que Dios te hace a ti. ¿Qué haces aquí? ¿Cuánto nos ha tocado a nosotros cuando estamos en un trabajo? Y el Señor nos dice, ¿qué estás haciendo aquí? O a veces nos preguntamos esa pregunta nosotros. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Sí o no? Amén, santo. A veces a mí se me viene Génesis capítulo 19, 17. Escapa por tu vida y no. Ahí somos Dios bíblicos. ¿Qué haces aquí? Estaba escondido. ¿Sí o no? Amén. A veces nosotros nos escondemos. Una vez me tocó una experiencia dura en mi vida que me movió un poquito, bueno, mucho, demasiado. Entonces yo cogí el teléfono y llamé a una persona. No puedo con esto. Yo quería huir, yo quería hacer demasiadas cosas, venían a mi mente. ¿Por qué? Porque era una decisión difícil en mi vida. Santo. Si yo me hubiera acelerado, si yo hubiera dicho, mejor le pido un consejo a aquel, no, mejor no, porque, ¿sí o no? Amén. Hay que ir con una persona correcta a pedirle un consejo. Amén. Es decir, con cualquiera. Hoy en día te dan un consejo, te mandan al monte. O le cuentas a alguien algo y ya estás en rebeldía. Santo. Imagínate. Mejor ve con un anciano y pídele un consejo. Entonces le compartía esta situación y le decía, amén, ¿cómo le hago? ¿Qué hago en esta situación? Y me decía, no te preocupes. Decía, amén, este será así bien fácil. Estoy viendo que traigo el agua hasta aquí. Santo. Tranquilo, no te preocupes. Una vez más. Amén, aleluya. Padre mío. Y luego le pregunto otra vez. Tranquilo, no te preocupes. Santo, aleluya. Dios mío, el agua ya estaba aquí. Y en eso me dijo, el Señor quiere hablar contigo. No es que yo quería hablar con el Señor quería hablar contigo. Quiere hablar contigo. Santo, aleluya. En ese momento, a veces Dios, la respuesta está así, al instante. Pero a veces tienes que caminar por un desierto. Santo, aleluya. Y tienes que aguantar vara, ¿sí o no? Nosotros no somos de los que retroceden, sino los que vamos para adelante. Amén, así es, aleluya, así es. Ni para ganar impulso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno va y se hinca y derrama su corazón a Dios. Amén, así es, amén. Y lo primero que uno dice es, Señor, no puedo con esto. Así es. Señor, no sé qué hacer con esto. Santo, Señor, no aleluya. puedo hacer nada por esta situación. Así Pero es. yo sé que tú sí puedes. Amén, aleluya. Sí, Señor. Escúcheme bien, hermanos. Bendito su nombre, aleluya. Y yo en mi corazón, yo dije, Señor, a lo mejor no me escuchó. Llegó hasta el techo y pum, y se acabó. A los 30 minutos Santo, aleluya. recibo la llamada. No te preocupes. Todo está bien. Sigue tu camino.
Y yo sigo en mi hijo. Ay, Dios mío. Entonces ahora entiendo cuando viene alguien y me dice, no te preocupes. Amén, así es. Tranquilo. Amén. Tranquila. Amén, aleluya. Todo va a estar bien. Santo, aleluya. Dios está en control. Bendito sea. Pero muchas de las veces nosotros que lo estamos pasando, Así es. nos estamos ahogando en un vaso de agua. Así es. ¿Sí o no? Amén, amén. Y a veces nosotros tenemos que reconocer que somos vasijas para ser llenados Amén, gloria a Dios. por el Señor. Amén, santo, aleluya. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo hiciste eso? Gracias, Señor. Y escuchaba y como uno me habla medio, decía, pues a ti qué te interesa, tú nomás sigue caminando y no te detengas. Y a través de todo eso, hermanos, escúcheme bien, yo me iba a detener. A la persona que yo le estaba pidiendo consejo, él sabe que yo me iba a detener. Santo, aleluya. Pero gracias a Dios que puso a esa persona. Gloria a su nombre, aleluya. Porque si yo hubiera ido con otra, uy, cuidado. El agua te llega aquí y doble. Es tremendo, es tremendo. Amén, así es. Pero nosotros estamos risa y Elías en la cueva. Así es, santo. Entonces vemos aquí en la palabra, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo. Fíjese, hermano, tremendo. Fíjese cómo le contesta Elías. Ingrato, te estás ahogando allá y luego todavía sigues con un celo. Ya no hay profetas, solo quedo yo. Cuando el Señor ya tenía preparado demasiados que no se habían arrodillado. Así es, amén, aleluya. Es más, si cuando Dios quita a uno, Dios ya tiene otros 4 o 5. Amén, así es, aleluya. Gloria a su nombre. Pero a veces nosotros somos, no me quites de aquí, Señor. Santo. Compartí esta palabra con alguien durante esta semana. A veces cuando nosotros hacemos esto y viene alguien, la Biblia dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Así es, aleluya. Yo no estoy, porque yo le deje lugar a alguien, no es porque yo soy menos. No, amén. No, eso es crecimiento. Amén, así es, aleluya. Crecimiento no es cuando no estamos enseñando a nadie. Así es, santo. Prepárate. Santo, aleluya. Entonces aquí vemos en la palabra del Señor, un celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Santo. La última Coca-Cola en el desierto. La última Coca-Cola, ¿en dónde? En la cueva. Y me buscan para quitarme la vida. Así es, santo. Y le dijo el Señor, sal fuera. Así es, ¿Qué estás amén. haciendo ahí escondido? Así es, amén. Ahí hay un mundo que necesita palabra de Dios. Amén, así es, santo. Una vez me compartía alguien y me decía, ¿cómo le estás haciendo? Digo, no, pues normalmente. Mira, nomás me pongo la camarita y empiezo a predicar y se acabó. Eso es todo. Así es, amén. Y otra, te voy a dar una clave. Que tu enfoque sea Dios. Amén, gloria a Dios, bendito su nombre. Que tu principio sea Dios. Amén, amén, Y eso es lo que Dios va a premiar. amén. Así es. Porque si tu principio es, como hoy en día, que se quieren ser famosos, que hoy en día que sin mí nadie puede vivir, cosas por el estilo, eso no. Al único que le tenemos que dar gloria, reconocimiento, amén, aleluya. gloria en donde quiera que nosotros estemos, es a Dios, Amén. al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es al único que nosotros le tenemos que dar el reconocimiento, porque sin Él nosotros no somos nada.
Así es. Y aquí mismo Elías, hermanos, aquí nos vamos a la palabra del Señor. Le dice Dios, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Santo. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba ¿en dónde? En el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible. ¿Cuánto les ha tocado eso, hermano? Cuando estamos orando y viene un silencio y delicado. Entonces lo saca ¿para qué? Porque ya tenía preparado a alguien. ¿Y quién era? A Eliseo. Así es. Ya tenía preparado a alguien. A Eliseo. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Pero muchas de las veces no queremos soltar lo que Dios nos dio. Santo su nombre. Aleluya. Tercero, y ya voy a concluir, hermanos. Josué capítulo 1, versículo del 1 al 5, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a quién, a Moisés. Amén. Santo. Aleluya. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Santo. Aleluya. Entonces, fíjense lo que dice el 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Aleluya. Entonces, fíjense lo interesante. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Aleluya. Dice: no te dejaré, Santo. ni te desampararé. Santo. Aleluya. Y eso es lo tremendo, hermano, y eso es lo bonito de Dios. Amén. Que a pesar cuando tú te estás ahogando, cuando estás en lo más profundo, que tú dices: ya no puedo, ya no sé avanzar, ¿cómo estoy, Señor, en mi vida? Pero el Señor te dice: yo estoy contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Gloria a En este tiempo Dios a cada uno de nosotros nos dice: yo estoy contigo. Amén. Santo. Gracias, Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que atesorar y agarrar esta palabra en la que Dios nos dice: yo estoy contigo. Aleluya. Bendito su nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Pero como les compartí antes, es muy difícil cuando estamos en la prueba. Así es, Santo. Es muy difícil atesorar la palabra y agarrarla en vuestra mano y caminar con ella cuando estamos en la prueba. Así es, Santo. Gloria a tu nombre. Pero aún en la prueba, en la dificultad, en el dolor, en la angustia, en la adversidad, allí Dios dice: yo estoy contigo. Gloria a tu nombre. Santo. Allí Dios dice: yo estoy contigo. Nunca te he dejado, nunca te he abandonado, siempre te he tenido en mi pensamiento. Aún en el vientre de tu madre yo te escogí y te di por profeta a las naciones. Gloria a tu nombre. Entonces, pero a nosotros se nos hace difícil de decir como Jeremías: no sé hablar. Decir como Moisés: no sé hablar. Y si nos damos cuenta, una multitud seguía a Moisés. Una multitud, algo tremendo para Jeremías, porque no querían escuchar el mensaje de Jeremías. Santo. Aleluya. Y eso es lo tremendo, que el mensaje de Jeremías era tan poderoso, hermano, que su corazón ardía. Dice: hay un fuego ardiendo dentro de mí, Amén. Gloria. que por más que no quiero hablar,
tengo que hablar. Así es, aleluya. Por más que me quiero callar, tengo que hablar. Por más de que no quiero decir las cosas, tengo que decirlas. Amén, santo. Porque a través de una palabra, alguien puede cambiar. Amén, aleluya. A través de una palabra, alguien puede ser sanado. A través de una palabra, alguien puede ser salvado. A través de una palabra, alguien puede ser edificado en estos tiempos. Por una palabra. Una palabra de Dios es la que marca la diferencia en vuestra trayectoria desde aquí y en adelante. Pero esa palabra, cuando estamos en angustia, cuando estamos adoloridos, cuando a veces nos decimos, ya no quiero caminar, Señor, siento que no estoy caminando, siento que no estoy avanzando, siento que no estoy dando pasos, Señor, pero ahí el Señor te lleva cargado y va caminando contigo. Gracias, Señor, aleluya. Y te dice en esta noche, yo estoy contigo. Gracias, Señor, aleluya. Yo estoy contigo. Gloria a su nombre, aleluya. Gracias, Señor. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y volvemos a Jonás. Atiende al llamado. Gracias, Dios. Hay mucho que Dios ha depositado en vuestras vidas. Gracias. ¿A cuánto les ha tocado de ustedes? Bueno, a mí siempre me lo dicen. Señor, aleluya. Y a veces uno lo dice, no lo puedo hacer. ¿Sí o no? Cuando te dicen algo, ponte ahí enfrente. A veces uno está temblando ahí con... ¿Sí o no? No lo puedo hacer. De primero, ahí me mandaban a la guerra sin armas. Ahí venían los ujieres con el hermano Alex, y yo vestido igual que ellos. Me presta al hermanito. Y yo no era mi hermanito en ese momento. Pues no sabía para dónde me llevaban. Venga para acá, síganos, y ahí voy. Y yo rebelde desde la casa. Ponte la corbata. No quiero la corbata. Y todavía no me la pongo. Ponte la corbata. No quiero la corbata. Y en aquel momento me ponían la corbata. Se la quitaban a alguien de la congregación y me decían, ten, ponte la corbata. Sí, así es. Y luego, ven, yo decía, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿para qué me traen vuelta y vuelta esto? Ok, mira, si ves allá. Y yo, sí, ¿qué? Allá aquí. Bueno, ten, te vas a parar allá. ¿Y qué voy a hacer? Tú nomás párate allá y tú sigue al otro que está a un lado tuyo. Todo lo que él haga, tú lo haces. Ok. Ahí voy. No convertido. Medio. Pero Dios ya estaba trabajando en mi corazón. Así es, amén, aleluya. Gloria. Dios obra por sendas misteriosas. Así es, santo. A veces nosotros no vemos el resultado, el ya, Así es. pero Dios está trabajando. Amén, gloria a su nombre. Dios está aleluya, puliendo. amén, santo. Dios está capacitando. Amén, santo. Y lo demás viene por añadidura. Así es, aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está uno. Llena la iglesia. Ahorita vas a ver. Al último se me olvidó, me llevaron al Jack in the Box. Ese era el clavo para que se quitara el coraje. Pero aún ahí, hermanos, muchas de las veces nosotros pudimos hablar, pero no hablamos. Pudimos decir y no dijimos. Y dejamos a Dios que trabaje. Y cuando Dios trabaja, Padre mío, Santo su nombre, aleluya. ¿por qué me suceden estas cosas? Eso es lo que yo siempre le decía a mi madre.
Y mi madre siempre venía con esa ternura. Dios te está hablando, mija. Porque tú eres un varón de Dios. Pero mamá, yo veo otra cosa.